Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo caso de misterio. Mientras en Inglaterra Jack el Destripador realizaba sus horribles asesinatos, del otro lado del océano un personaje similar causaba terror dentro de la población y se trataba de Francisco Guerrero Pérez, o mejor conocido como el Chalequero, el primer asesino serial de México, responsable de la muerte de 20 mujeres en los años 1880 y 1888. El caso de Francisco Guerrero Pérez. Francisco nació en 1804 en una región del Bajío. Su infancia fue complicada, pues creció en la pobreza. Su madre constantemente lo golpeaba hasta dejarle moretones y dejarlo muy lastimado. Su padre nunca lo visitó, siempre estuvo ausente. En 1862, a la edad de 22 años, Francisco migró a la Ciudad de México, con la finalidad de tener una mejor vida, y estando en la gran ciudad, comenzó a laborar como zapatero. Estando ahí, Francisco llamó la atención de varias mujeres. Finalmente se casaría con María y tendría 4 hijos. Sin embargo, Francisco era un hombre bastante machista, por lo que tuvo varios amoríos y de esos amoríos tuvo varios hijos, de los cuales nunca se hizo cargo. Francisco era un hombre que se preocupaba bastante por su físico. Casi siempre vestía pantalones de cachemita, faja y un chaleco de charro. Era bastante guapo y elegante, algo que le ayudaba a tener una autoestima inflada. Además, era bastante carismático. Todas esas características permitían que Francisco pudiese acercarse a las mujeres con facilidad y tener varias amantes. Incluso se dice que no gastaba ni un solo peso, que llevaba una vida parasitaria gracias a todas las mujeres que lo mantenían. Es así como Francisco Guerrero se ganaría el apodo del Chalequero, por la expresión de apuro chaleco, que significa que cualquier persona que le gustase iba a ser su pareja íntima, quisiera o no. Y la otra teoría es pues simplemente porque le gustaba utilizar chalecos de charro. Francisco Guerrero poseía una muy marcada personalidad psicópata, carecía de empatía, no sentía culpa, su mirada era vacía y sin sentimientos, sufría ataques repentinos de ira, acosando a cualquier persona que estuviese a su alrededor, además de ser sumamente manipulador y promiscuo. Pese a todo esto, Francisco Pérez siempre mencionaba ser una persona bastante religiosa, devota a la Virgen de Guadalupe. Francisco veía el sexo femenino como algo desechable, que solo servía para placer, que las mujeres le debían total fidelidad a sus hombres, y quien no lo hiciera debería ser castigada con la muerte, considerando el pecado más grande a la prostitución porque pues esas mujeres no le debían fidelidad a ningún hombre. De esta forma, el chalequero buscaba trabajadoras sexuales con el pretexto de hacer uso de sus servicios. En primera instancia se mostraba como un hombre educado y caballeroso, ganándose la confianza de sus víctimas. Luego, cuando estaban en un lugar solitario, las amenazaba, las ultrajaba para finalmente estrangularlas o degollarlas, y en algunas ocasiones las decapitaba con un cuchillo que utilizaba para curtir piel en su trabajo. Finalmente, sus partes nobles eran mutiladas y las mujeres eran tiradas al río Consulado. A diferencia de Jack el Destripador, Francisco Pérez no se molestaba en ocultar sus horribles actos. De hecho, lo presumía con sus vecinos, pero ellos, temerosos, pues preferían no denunciar. Sin embargo, después de aparecer 19 cuerpos a orillas del río Consulado, Francisco fue detenido el 13 de febrero de 1888 por el detective Chávez, negando todas estas acusaciones. Sin embargo, apareció una testigo muy importante llamada Emilia,
que lo acusó de intento de homicidio y violación. En su declaración ella dijo que ella no era una trabajadora sexual, que simplemente era una lavandera, que cuando regresaba ya de noche de una peregrinación se encontró con Guerrero, quien la atacó y la dejó a orillas del río creyendo que estaba muerta. Con esta declaración, y de acuerdo a las leyes de ese entonces, Francisco Guerrero fue sentenciado a pena de muerte. Sin embargo, el ese entonces presidente, Porfirio Díaz, redujo su sentencia a solo 20 años de reclusión en la prisión de San Juan Ulúa, Veracruz. Desafortunadamente, en el año de 1904, por un error burocrático recibió el indulto, es decir, se le otorgó el perdón de sus delitos y salió libre. Y solo le tomaría 4 años volver a atacar. Esta vez sería una mujer de la tercera edad llamada Antonia, quien supuestamente hizo enojar a Guerrero. Y aunque intentó escapar y pasar desapercibido, cometió un error que lo llevaría a su detención ese mismo día, a unos pocos metros del crimen, incluso con las manos llenas de sangre, ya que al momento de cometer su horrible acto, un niño llamado José Inés Rodríguez estaba pastoreando cerca del río, cuando escuchó fuertes gritos de una mujer. Se acercó y se ocultó entre unos matorrales, viendo cómo el chalequero se aprovechaba de Antonia, para después quitarle la vida. Además de que unas hermanas de apellido Solorio vieron al hombre limpiarse la sangre de los brazos, cara y tórax con el agua del río a unos pocos metros del crimen. Finalmente, una mujer de nombre Lorenza actuaría como testigo en el juicio. Ella mencionaría que conoció a Guerrero cerca de las vías férreas, que él se le acercó para pedir lumbre para encender su cigarrillo. Después de esto, sacaría un cuchillo y la amenazaría. En esta ocasión, la mujer pudo escapar gracias a que le puso el pretexto que iba a recoger un dinero. Sin embargo, tiempo después se lo volvería a encontrar, y esta vez sin mucha suerte, la conduciría hasta una cueva alejada de la población. Ahí abusaría de ella y la torturaría durante 2 días. Ella pudo escapar gracias a que Guerrero se fue por un momento a comprar pulque. En esta ocasión, la detención de Guerrero se dio sin mayor alarde y fue sentenciado nuevamente a pena de muerte y recluido en una prisión. Años después, sus compañeros de celda mencionarían que Guerrero era una persona callada y tranquila, pero que le importaba mucho su apariencia. Presuntamente, en una ocasión, escribió una carta al director de la cárcel, pidiéndole si su familia podía traer ropa nueva que estuviera al nivel de su educación. El chalequero falleció antes de que pudiera cumplir su sentencia en 1910, a la edad de 70 años, justamente el año en que se desató la Revolución Mexicana. Guerrero fue encontrado inconsciente en su celda y posteriormente fue trasladado al Hospital Juárez, donde falleció. Cabe mencionar que nunca mostró arrepentimiento. Algunas personas mencionan que murió de tuberculosis, otras dicen que de tifoidea. Hasta el día de hoy, a ciencia cierta, no se sabe cuál fue su causa de muerte. Las víctimas de Francisco Guerrero en su mayoría eran trabajadoras sexuales, pero no las asesinaba por el hecho de serlo, sino más bien porque formaban parte de un sector vulnerable. Prueba de ello sería su última víctima, una mujer de la tercera edad que también pertenecía a este sector de la población. Francisco Guerrero tenía un trastorno de personalidad bastante marcado. Era una persona misógina y narcisista, probablemente producto del rechazo maternal que sufrió durante la infancia, que generó su complejo de Edipo no superado, proyectando en sus víctimas la imagen de su madre.
El chalequero también fue conocido como el Barbazul mexicano, el Destripador mexicano y el Degollador del Río Consulado. Curiosamente, los crímenes del chalequero sirvieron de inspiración para que José Guadalupe Posada realizara sus grabados que ahora son del dominio público. Finalmente, la novela Carne de Ataúd del periodista y escritor Bernardo Esquinca está inspirado en los horribles asesinatos de Francisco. Y bueno, eso es todo por el caso del día de hoy. Díganme ustedes qué opinan. ¿Creen que sí fue el primer asesino serial de México o hubieron otros de los cuales no tenemos conocimiento? También díganme de qué otros casos les gustaría que hablara. Y escríbanme todo, que yo los estaré leyendo en la cajita de comentarios. Antes, no olviden darle me gusta a mi contenido, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que a partir de hoy no se pierdan ningún video. Y también porque sí me ayuda muchísimo a que YouTube recomiende mis videos, sobre todo estos temas que pueden llegar a ser un poco sensibles. Y nos vemos todos los viernes de toditas la semana sin falta. Los quiero mucho. Adiós.